¿Se visualiza ahí? Sí, profe. ¿Se ve bien? Bueno, lo vamos a pasar un poquito rápido. Mejor dicho, vamos a volver porque no sé por qué se dispara esto. Eh, Repaso un poco este tema. A ver, vamos a ver. Habíamos dejado en la 27, ¿no? No, es decir, habíamos llegado por acá, que eran las tensiones de contacto. Habíamos dejado acá. ¿Alguien me está, alguien está queriendo entrar? A ver, un segundito. A ver, vamos a meterlo. Ahí está. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Bueno, habíamos dicho el tema del factor del corriente de corazón cuando había una trayectoria interna, digamos, de la corriente y cuál era la situación más desfavorable. Y veíamos que había una formulita que nos indica cuál es la corriente que atraviesa el cuerpo en un trayecto determinado, la corriente de la mano izquierda a pies, habida cuenta que nosotros tenemos volcado el corazón del lado izquierdo, y el factor de corriente de corazón. En cierta manera, esto lo analizábamos. ¿Por qué? Porque en definitiva el escenario de una aplicación práctica es tocar un motor que no está puesto a tierra, digamos, la carcasa de un motor, por lo cual, si ustedes ven la figura 1, no tiene toma de tierra y evidentemente hay una diferencia de potencial que puede producir un contacto directo, digamos, de un conductor sobre la carcasa y provoca eso una diferencia de potencial de 150 volt contra tierra. Con lo cual aparece ahora en ese escenario una persona, cualquiera de nosotros, que va a tocar, fíjese que lo está tocando con la mano derecha, y no está aislado de tierra, ¿no? Mano derecha y no está aislado de tierra. O sea que el segundo estado representa, bueno, hay un enano adentro que me está complicando.
Bueno, decíamos que acá nos pide determinar cuál es la intensidad máxima que podrá circular a través del individuo, cuál es el tiempo máximo de actuación del interruptor diferencial para que no se alcancen las umbrales de no soltar y de fibrilación ventricular, tanto corriente alterna de 50 Hz como de corriente continua ascendente, indicar, según la legislación vigente, cuál debe ser el tiempo máximo de disparo del interruptor diferencial. Obviamente, nosotros sabemos que una de las leyes de higiene y seguridad fundamental es la ley de Ohm, ¿no? La tensión igual a la corriente que pasa por el cuerpo humano por la resistencia precisamente de la trayectoria. Entonces, prácticamente la corriente va a ser 250 volts de diferencia de potencial sobre 1500 ohm, que sería más o menos la resistencia que ofrece la persona internamente. Con lo cual, esto da 0,1 amperes, o sea, en total 100 miliamperes. En corriente alterna, como la trayectoria era de mano derecha a pies, el factor de corriente de corazón F08. Veamos, tenemos este escenario, ¿ok? 0,8. Es mano izquierda a los dos pies, ¿ok? Por lo cual, la corriente referenciada del corazón es el factor F de corriente de corazón por la corriente del cuerpo humano, o sea, el 0,8, el 80% por 100 miliamperes da 80 miliamperes. Nosotros, es decir, hay unos gráficos que están en la IEC, y nosotros si lo vamos a observar, bueno, no vamos a observar nada porque no sale, pero aparece, digamos, dos situaciones de los umbrales que habíamos visto, que era el umbral de no soltar en 50 milisegundos, que son 0,05 segundos, y el umbral de fibrilación, que es 550 milisegundos en 0,55 segundos. Bueno, ¿qué nos dice la cuestión C que nos preguntaba? Nos preguntaba ¿cuál es el tiempo máximo de disparo del interruptor diferencial? El tiempo máximo, que dice nuestra legislación, es de 0,03 segundos, o sea, 3 milisegundos, si la corriente es superior a 0,03 amperes, o sea, a 30 miliamperes. Por lo cual, la conclusión es que en ese caso, la protección natural que tenemos y conocemos es si el interruptor diferencial dispara y desconecta la instalación antes que se produzca la fibrilación ventricular en una persona en condiciones fisiológicas normales. En corriente continua ascendente, tenemos la situación de referencia 80 mA y prácticamente en corriente continua tenemos que el umbral de no soltarse en 100 milisegundos, 0,1 segundo, el umbral de fibrilación no se alcanza. Con lo cual, el umbral de no soltar se alcanza en corriente alterna a la mitad del tiempo que en corriente continua, pero aún es más significativo el umbral de fibrilación que en corriente alterna. Se alcanzaría tan solo 55 centésimas de segundo y sin embargo en corriente continua no se podría alcanzar. Bueno, no le puedo mostrar las curvas, pero las curvas están acá. A ver, vamos a saltar. Vamos a saltar. A ver, esta sería la curva donde tenemos normalmente la zona 1. La zona 1, fíjense que está entre 0,1 y 0,5 de miliamper, donde habitualmente no tenemos ninguna reacción. A partir de 0,5 miliamper empieza el umbral de percepción, con lo cual
este periodo 2 no hay un efecto fisiológico peligroso, o sea, hay problemas, pero no se representan con un cierto peligro. Este tipo de curva, está ese recorrido a la mano izquierda a los dos pies, y responde a la IEC 479.1. Bueno, después está una zona, la zona 3, que habitualmente no tiene ningún daño orgánico. Cuando la duración es superior a 2 segundos se pueden producir contracciones musculares dificultando la respiración, paradas de temporales de corazón, sin llegar a la fibrilación ventricular. O sea que acá nosotros tenemos en abscisa la intensidad de corriente de miliamper y el tiempo de exposición está en ordenadas. Con lo cual, es decir, nosotros cuando hay una cuestión de situación creciente, está muy sensible, voy a sacar un poco el mouse. A ver si lo puedo manejar sin el mouse. Me parece que el mouse me está traicionando. Les decía que es decir, si nosotros avanzamos en este sentido, ¿sí? Vamos atravesando distintos momentos, o sea, estamos en cualquier tipo de, digamos, de crecimiento, o sea, crecimiento de la corriente y crecimiento del tiempo, vamos atravesando las distintas etapas o las distintas zonas y en cierta manera es lo que yo le decía, que va sacando la foto que requiere ir provocando en el cuerpo distintas situaciones. Por lo cual, la zona más, digamos, más peligrosa es, digamos, la zona del 3 y 4. ¿Por qué? Porque la 3 empezamos a tener dificultades en la respiración, paradas temporales de corazón, y todavía no está la fibrilación ventricular, que es precisamente el umbral, digamos, con porcentajes de alcanzar, lo cual, que ya, digamos, ya en la zona previamente la 4, tenemos paro cardíaco, fibrilación ventricular y parada respiratoria y quemaduras graves. O sea que esta situación, en cierta manera, ofrece dificultades para el manejo en lo que es corriente alterna, ¿no? En corriente continua tenemos algunas circunstancias parecidas. Tenemos, quizás, fíjense que la intensidad de corrientes estamos hablando de 2 miliamperes. En el otro tenemos 0,5. Este sería el umbral de percepción, donde no tenemos ningún efecto peligroso, pero ya en la zona 2 empieza a haber, digamos, circunstancias distintas en los valores, y fíjense que los umbrales de fibrilación están mucho más cercanos, ¿no? Y más parados. Obviamente, estas son las situaciones que nos dice que si el polo negativo está en los pies, y llamamos corriente descendente, el umbral de fibrilación es aproximadamente el doble de lo que sería si el polo positivo estuviese en los pies, la corriente ascendente. O sea que tenemos en continua dos situaciones, ascendente o descendente, según la polaridad que tengamos en los pies. Si en lugar de las corrientes longitudinales antes descritas fuese una corriente transversal, la experiencia sobre animales hace suponer que solo se producirá fibrilación ventricular con intensidades considerablemente más elevadas.
se aprecia que para una duración de choque superior a un ciclo cardíaco, el umbral de fibrilación en corriente continua es muy superior que en corriente alterna. Bueno, a ver, los efectos que puede suceder normalmente en el tema de las quemaduras, el tiempo de exposición, recuerden que el tema de la ley de Joule era la que provocaba la transformación de energía eléctrica en energía calórica, ¿no? Entonces, hay un formato que tiene que ver con el tiempo de exposición, con la, digamos, abscisas y en la densidad de corriente, en miliamper por milímetro cuadrado, que es digamos, el contacto, la superficie de contacto que está pasando la corriente. Bueno, obviamente hay una zona cero, que habitualmente no hay activación de la piel, salvo que el tiempo de exposición sea de varios segundos, en cuyo caso la piel en contacto con el electrodo puede tomar un color grisáceo con superficie rugosa. La zona 1 se produce un enrojecimiento de la piel con una hinchazón en los bordes donde estaba situado el electrodo. La zona 2 se provoca una coloración parda de la piel que estaba situada bajo el electrodo. Si la duración es de varias decenas de segundos, se produce una clara hinchazón alrededor del electrodo. Y la zona 3 se puede provocar una carbonización de la piel. ¿Qué es de esto que resulta importante? Con una intensidad elevada y cuando las superficies de contacto son importantes, se puede llegar a la fibrilación ventricular sin ninguna alteración de la piel. Volviendo al ejemplo, digamos, la situación de la curva, que no lo pude abrir acá, es precisamente que nosotros tenemos que, digamos, el disyuntor diferencial tiene que evitar precisamente el tiempo, con este nivel de corriente, 80 mA, o sea, digamos, el tema cuando decimos quedar pegado, el límite de tiempo para no soltar es de 0,05 segundos o 50 milisegundos. Y el umbral de fibrilación es de 0,55 segundos, o sea que nosotros estamos parados acá. Estamos parados acá, 80. Cuando subimos acá el umbral de no sentar, estamos más o menos en 55, dijimos, ¿no? Y acá estamos en 500, o sea que estamos casi cerca acá de 100, vamos elevándonos acá. ¿Ok? Si la circunstancia fuera otra, bueno, variaría el valor de la intensidad de corriente en miliamper y obviamente nos acercaríamos a medida que fuéramos hacia allá, prácticamente fíjense que en 200 miliamper estamos en el umbral de no soltar acá abajo, estamos prácticamente en un tiempo de exposición de 10 milisegundos, ¿no? O sea, esta curva después va subiendo el tiempo y va bajando el nivel de corriente que admite, digamos, el umbral de no soltar. Yo Bueno, le pregunto hola, un sí. minutito, no, te interrumpo, perdón. Ustedes, si tuvieran que elegir una curva de ese gráfico para diseñar una protección, ¿cuál curva usarían? No me digan que los maté, ¿eh? Dale, alguno que se anime. Claro. Hay, digamos, 1, 2, 3, 4, 5 curvas. ¿Cuál usarían de todas esas? Y digamos la que menos daño me hace. Porque si me voy hacia la que ya tengo probabilidad de una fibrilación, digamos, tengo que atacar el primer indicio. Sería la zona 2 sería. El umbral de no soltar. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto.
Esa es la Exacto, respuesta. porque Sí, sí, la una de vez, una vez que quedaste pegado, no te olvides que esto va avanzando así, va avanzando así, 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 digamos como quieras, pero en definitiva, una vez que superaste el umbral de no soltar, ya no podés despegarte, y el tiempo en milisegundos ya sigue avanzando, y la corriente es creciente, porque vos normalmente, digamos, del contacto cero, es decir, de 0 miliamperes, a llegar a los 5 amperes, por ejemplo, obviamente es rapidísimo, ¿ok? Por eso digamos que esto, si vamos sacando foto a foto, lo importante es no superar esto, que me pueda soltar, ¿ok? Si yo me puedo soltar, y si supongamos que alguien no, después vamos a ver que alguien no se pueda soltar, que quede pegado, y obviamente tenga un tema de paro cardíaco. La persona que quedó pegada y tenga el paro cardíaco, aquel que lo va a liberar, al que lo va a liberar, tiene que separarlo, es decir, lo que tiene que hacer primero, lo vamos a ver después, lo que tiene que hacer primero es cortar el tema de la tensión y la corriente. Ese sería lo primero, pero supongo que no lo puede hacer. ¿Sí? Digamos, lo que tiene que hacer es separar a la persona de la fuente de energía que está tocando. ¿Me explico? Con lo cual, tiene que utilizar seguramente algún elemento aislante para no formar parte del circuito y tener también un problema el socorrista de la persona accidentada. Esa sería la situación real. Por eso este valor es fundamental, ¿eh? El que la persona se pueda soltar. A su vez, estas situaciones, digamos, de que lo que serían los umbrales de fibrilación, es porque a lo mejor por ahí los separamos en algún momento, pero la persona puede haber tenido una fibrilación, digamos, con lo cual hay que hacer RCP. Es decir, digamos que, vamos a decir, al ejemplo, 80 miliamperes, habíamos calculado. A los 55 segundos tiene que cortar. ¿Ok? 55, perdón, milisegundos. Y a los 550 milisegundos, supongamos que no cortó, ¿no? Ya quedamos ahí pegados. Ya vamos a tener el umbral de fibrilación. Y va a seguir hasta la posibilidad del 5%, el 50% y más. Son situaciones que responden a la reacción del organismo de acuerdo a lo que se establecieron por este recorrido y con esta norma internacional. ¿Alguna pregunta? Y esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos un poquito los pequeños interruptores, los PIA automáticos o los diferenciales, más en detalle, lo vamos a ver. Profesor, tengo una duda, pero no quiero interferir en el seguimiento de la clase, porque hasta acá se habla de nivel de tensión y la corriente que circularía por el cuerpo. Acá Sí. no estamos hablando en ningún momento, quizás se vea después, por eso la pregunta. Si se ve después, haga de cuenta que no pregunté nada. Sí. No es lo mismo que yo esté tocando un cable de velador a que esté en una toma donde tengo una elevada potencia de cortocircuito. Ahora lo Eso vamos no a lo ver. estamos, lo vemos después, eso, ¿no? Es lo que viene, es lo que viene. Ah, bueno, listo, Es porque lo que hasta ahora viene. como no lo veía dije, No, por no, lo que ahí, viene. Lo que ok, viene. listo, entonces haga de cuenta que no dije nada, gracias. Es lo que viene. Precisamente acá nosotros, bueno, después vamos a incorporar algunas situaciones de videos, por eso están los peligros ocultos de la electricidad, que bueno, lo tenemos que preparar, no lo tenemos. Y en cierta manera lo que vos decís es cuáles son las normas de seguridad de una correcta instalación eléctrica según el nivel de tensión. Es parte complementario de esta presentación de riesgo, para conocer. Bueno, acá tenemos los niveles de tensión que fija en la ley digamos, el decreto 351 reglamentario y la ley de higiene y seguridad. Nosotros tenemos distintos niveles de tensión, que son la muy baja tensión de servicio, que le llaman, es hasta 50 volt. La baja tensión es
mayor de 50 volt hasta 1000 volt. O sea, estamos hablando 1000 volt inclusivo, ¿no? Porque ya la media tensión arranca de mayor a 1000 volt y hasta 33.000 volt inclusive, y alta tensión, todo lo que sea mayor de 33.000 volt. Claro, después está también la extra alta tensión, pero digamos, nosotros, la ley de higiene y seguridad nos marca esto. Es muy importante este tema porque, tema de examen, preguntamos ¿eh? ¿Cuáles son los niveles de tensión que uno debe manejar y cambia un poquito las protecciones, las medidas de seguridad, de acuerdo a lo que estamos. Nosotros prácticamente vamos a trabajar, digamos, en lo que es baja tensión, media tensión y alta tensión. Muy baja tensión, quizás lo dejamos un poquito más para los electrónicos, pero bueno, también hay que pensar que esto también puede causar problemas, ¿no? Como verán ustedes, estáis saltando un poco un popurrí, que después vamos a ir, o sea, estamos abriendo un poquito el panorama de las cosas, eh, y estamos dando, con esta presentación, estamos abriendo el abanico de temas, y nosotros en realidad, nosotros siempre pensamos que hay que hacer trabajos sin tensión, y con eso vamos a ver las 5 reglas de oro, pero, ¿y los trabajos con tensión, cómo los hacemos? Hay 3 métodos. Tema de examen también. Contacto mano enguantada, se llama así, contacto mano enguantada usado en instalaciones de media y baja tensión, consiste en separar al operario de las partes con tensión y de tierra con elementos y herramientas aislados. La otro método es a distancia, que consiste en la aplicación y técnicas, elementos y disposiciones de seguridad tendiente a alejar los puntos con tensión del operario empleando equipos adecuados. Esto es aplicable a todo lo que es media tensión y alta tensión hasta un nivel de 132 kV. Y después tenemos a potencial, que lo podemos usar en líneas de transmisión de más de 33 kV nominales, consistente en aislar al operario del potencial de tierra y ponerlo al mismo potencial del conductor. Fíjense que esta última, a diferencia de las anteriores, es exclusivamente para líneas de transmisión, líneas aéreas. O sea, acá esto no lo podemos usar en subterráneo. Quizás en subterráneo podemos usar elementos a distancia o en el caso de contacto en mano enguantada. Vamos a ver quizás las técnicas que se utilizan, o los elementos de protección personal, o los procedimientos para poder aplicar estos métodos. ¿Alguna preguntita hasta acá? Recuerden, media tensión, baja tensión. Media tensión, 132 kV, y línea de transmisión de más de 3 kV. Recuerden que la media tensión terminaba en 33 kV, ¿no? Por eso es usado para líneas de mayor de 3 kV. O sea que prácticamente es en el tema de alta tensión. Bueno, uno de los temas que tenemos que ver es las instalaciones eléctricas donde nos manejamos, que tiene que ver con cómo se diseñan los tableros, los pupitres, el comando, los cubiques, llamamos cubiques a las celdas, al equipamiento, digamos, compacto para manejar interruptores, seccionadores y demás equipos eléctricos. Lo que debe hacer es adoptar la máxima seguridad, medidas de seguridad que permitan las operaciones de control y mantenimiento sin riesgo de contacto del trabajador. O sea, la idea es, desde el punto de vista de formación, la tecnología debe diseñar para no prácticamente exponer a un riesgo de contacto del trabajador.
Normalmente hay que usar enclavamientos como dispositivo de seguridad. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que hacer una operación y esa operación la tengo que hacer en una situación de un elemento energizado, eh, digamos, abrir la apertura de una puerta, de un gabinete, digamos, el estar energizado no debe permitirme, no debe permitirlo. Antiguamente se podía abrir, entonces pues, ocurrían accidentes porque se metía directamente la persona sin tener en cuenta esa situación. En cambio, hoy en día, la mayoría de las celdas que ustedes van a ver compactas, este, seguramente para poder acceder a sacar la tapa, tiene que estar eh, fuera, o sea, desenergizada y puesta a tierra. Por eso esto debe ser a prueba de falla, los enclavamientos, es decir, deben adoptarse las medidas pertinentes para asegurar que la falla de este dispositivo no ponga en peligro la seguridad del personal que dependa del mismo. Los enclavamientos adoptados deben satisfacer la siguiente norma. La falla de mecanismo de enclavamiento, la pérdida de potencia, cortocircuito y falla de funcionamiento en el equipo harán que se interrumpa el circuito. ¿Eh? O sea que esto es fundamental en las instalaciones eléctricas. Estamos hablando más en el caso de media tensión y, por supuesto, en alta tensión. Los lugares donde se encuentran los interruptores o sesionadores de maniobra de equipo, de no existir locales especiales, se deberán aislar del resto de las instalaciones, permitiendo el acceso solamente a personal autorizado. Exactamente. Yo, digamos, si tengo un lugar con elementos de dispositivo de maniobra eléctricos, sea cual fuere, si no existe algún local especial, tengo que aislarlo, digamos que solamente puede ser el personal autorizado, el personal capacitado. No puede acceder cualquier persona que no conozca, no sepa, ¿no? Se colocarán carteles indicando los riesgos y a qué tensión corresponden dichos equipos. O sea, eso es natural. Cuando uno va a una instalación, tengo que decir, bueno, riesgo, peligro, electricidad, riesgo, peligro de choque eléctrico, y después tengo que decir, bueno, estos equipos, por más que sean chiquitos, medianos, voluminosos, ¿a qué tensión corresponde? ¿Qué tensión tengo ahí? Es decir, ¿qué nivel de tensión trabaja ese dispositivo? En caso de proceso de cortocircuito, se debe mantener la calma, se evitará tocar cualquier instalación metálica ya que puede haberse cortado la toma de tierra. Eso es normal. Supuestamente cuando hay una falla en un cortocircuito debería descargarse a tierra y, bueno, evidentemente muchas veces en las instalaciones por vandalismo, por situaciones, digamos, de no observancia en el control de las tomas de tierra, puede haber algún, o mismo la producción de un cortocircuito, a veces se cortan las tomas de tierra por la excesiva corriente que daña el conductor a tierra, ¿no? En este caso, es recomendación que los electromecánicos, o sea, el personal, ustedes, futuros ingenieros electricistas, van a tener que adoptar una rutina diaria en las instalaciones detectando. Es decir, nosotros sabemos que cuando hay temperaturas anormales en las celdas, algo está pasando. Cuando se realice una maniobra y se va a abrir un cubicle, o sea, una celda, se observará si la toma de tierra de la puerta se encuentra en condiciones. O sea, siempre que vamos a hacer la maniobra en un equipo, o alguna medición o alguna comprobación, lo que primero que tenemos que ver, qué medidas de seguridad tenemos con respecto al tema de la puesta a tierra, y si esa puesta a tierra está, o alguien se la apropió y nos dejó, digamos, expuesto a una situación de una posibilidad de accidente. Por eso, los faltantes de tierra en los armarios, de las celdas, los cubículos y también los motores del resto de la unidad. Es decir, hay gente, lamentablemente, que como esto se hace en base a cobre, ve, digamos, la posibilidad de apropiarse y deja expuesto a los trabajadores o a los usuarios de las instalaciones, ¿no? Bueno, acá tenemos
ya adelantamos las 5 reglas de oro. Digamos, hay 2 etapas en las 5 reglas de oro. Esto es universal. Digamos que lo que nosotros vamos a hacer, cuando vamos a hacer un trabajo sin tensión, el más seguro, vamos a tener que aplicar en forma, digamos, secuencial estas 5 reglas, los cuales, digamos, si no, acá lo dice bien claro abajo antes de desarrollarlo, si no se pueden cumplir efectivamente los pasos estipulados en estas 5 reglas de oro, la instalación se considerará como contención. O sea que si alguna regla de oro nosotros la podemos completar, entonces tenemos que pasar a los métodos de trabajo con tensión, debiéndose emplear la metodología de trabajo estipulada en este tipo de tareas, TCT en baja, media o alta. Digamos que también otra cuestión es que, aunque la podamos realizar, lo que no podemos hacer es alterar el orden. Fíjense que está la regla número 1, y esto, sugerencia, tema de examen, no me pongan, o pongan 5 reglas de oro. Regla número 1, corte efectivo. Regla número 2, bloqueo. Regla número 3, verificar ausencia de tensión. Regla número 4, colocar la instalación puesta a tierra de autocircuito. 5, señalizar. Bueno, en cierta manera, esto implica sacar una instalación fuera de servicio y entregarla a un equipo para hacer mantenimiento o mejora o una ampliación o una obra de trabajo que necesita de esa parte de la instalación de la red o del esquema eléctrico de algún lugar. Bueno, si tiene estas 5 reglas de oro son universales. Hoy por hoy hablamos de corte efectivo, antiguamente se hablaba de corte visible, pero bueno, siempre el corte visible es más seguro que el corte efectivo. Y le voy a explicar por qué. El corte efectivo tiene una situación en la cual no se puede visibilizar la apertura de los contactos. Y suele suceder en las celdas compactas cuando digamos, tengo que hacer una operación y no tengo forma de introducir un elemento para comprobar la presencia o ausencia de tensión, por lo cual el corte efectivo tiene que ser con alguna circunstancia de tipo lumínica o de tipo indicativo, en el cual tenga el dispositivo. A diferencia del corte visible, ejemplo, en una línea aérea, yo voy a un seccionador, veo cuando las cuchillas están abiertas, la puedo visualizar, pero en una celda subterránea compacta no lo puedo ver a menos que tenga algún dispositivo, algún lente, algo que me permita mirar adentro y ver, comprobar que efectivamente se hizo el corte visible. O sea que el corte efectivo es de toda la fuente de tensión. Tengo que cortar en forma efectiva y o visible de toda la fuente de tensión, de donde provenga la alimentación. O el retorno, en este caso, del servicio eléctrico. Después, la segunda es bloquear los aparatos de corte. O sea, bloquear significa los aparatos de maniobra, ponerle un candado, ponerle algún impedimento y evitar cualquier tipo de error de maniobra o digamos, una reconexión intempestiva, con lo cual, y aparte tengo que señalizarlo, acá no lo dice, pero yo tengo que hacer, poner un candado y ahí poner un cartel como que está bloqueado. Situación que después, cuando vuelva a la normalidad, lo voy a tener que retirar. O sea que lo que es maniobra y señalización es fundamental en este caso en la segunda regla de oro. La tercera regla de oro habla, una vez que hice el corte e hice el bloqueo, verificar la ausencia de tensión y descargar la línea. ¿Qué significa esto? Verificar la ausencia de tensión es, aunque sea obvio que hice el corte efectivo
e hice el bloqueo, yo ahora tengo que comprobar con un verificador, un detector, en el nivel de tensión que corresponda, que realmente no tengo tensión. Hay una cuestión particular. En el caso de baja tensión no sucede, pero en el caso de media tensión sí sucede. Y en alta tensión también. Normalmente ustedes tengan en cuenta que en un equipamiento de maniobra, cuando cortan la tensión, siempre la sinusoide de la corriente alterna o de la tensión alterna está, digamos, está a la frecuencia de 50 Hz, o sea que en el momento de que nosotros cortamos, queda registrado fundamentalmente en los cables subterráneos, que son los que tienen el aislante. Quizás en la línea aérea puede suceder y llegar también, pero más se dan los cables subterráneos, que ese valor queda registrado como, digamos, tensión residual. Yo le llamo tensión residual, tipo capacitiva, habida cuenta que tenemos un aislante, digamos, recubriendo el conductor. Entonces, en ese sentido, en los trayectos cortos de los cables, quizás ese valor de capacidad no es tan importante, pero en los cables extensos, sí, ese valor de capacidad y en definitiva en tensión capacitiva es importante. Por lo cual, nosotros al verificar ausencia de tensión, puede ser que lo vamos a ver también en detalle, que el detector no tenga el umbral de detección, vamos a hacer un ejemplo, parta de 3000 volts. Entonces, si hay una tensión residual de, supongamos, 2500 volts, no lo va a señalar digamos, el detector, tanto en forma lumínica como en forma sonora. La mayoría de los detectores tienen esas dos posibilidades: escuchar digamos, la presencia de energía, en este caso de tensión, y visualizar a través de un LED, un neón, especialmente también la presencia de tensión. No se olviden que cuando hacemos el detector, en realidad estamos prácticamente comparando una situación de tensión de una línea viva, una fase viva, contra tierra, ¿no? Es el famoso que conocemos todos y sabemos que es el buscapolo. Bueno, en el caso de media tensión y en el caso de alta tenemos que verificar la ausencia de tensión y aunque no podamos detectar la tensión esa capacitiva residual, tenemos que hacer la descarga de la línea. O sea, descargar la línea significa con el mismo detector cambiar el cabezal, colocar una descarga a tierra y descargar la línea a tierra. O sea, eliminar esa tensión residual. Ese sería el concepto, ¿no? Cuando nosotros llegamos hasta estas tres operaciones, lo que estamos haciendo es inhibir una instalación que oportunamente estaba en servicio y por algún motivo, ya sea por necesidad de mantenimiento o avería, tuvo que salir fuera de servicio. En esa situación, obviamente, una guardia operativa o alguien que administra y hace lo que se llama explotación de la red, debe tomar esa instalación, sacarla fuera de servicio y tenerla latente para entregársela a alguien. Por eso digamos que el estado momentáneo de esa instalación es un estado de lo que se llama inhibición.